Vamos a hablar acerca del DTE y el DCE. DTE, equipo de determinación de datos, y el DCE es el equipo de determinación de circuito de datos, el de comunicaciones. Ambos términos se utilizan con frecuencia en la comunicación de datos y redes. Estos términos pueden considerarse como el tipo de dispositivos de comunicación en serie en los que se basa la conectividad WAN básica entre el suscriptor y el proveedor. La diferencia básica entre el DTE y el DCE es que el DCE generalmente se encuentra en el proveedor del servicio. ¿Qué servicio? Internet. Mientras que el DTE es el dispositivo conectado. Hablemos específicamente del DTE o Data Terminal Equipment o equipo de terminación de datos. DTE es un terminal que reside en la capa física o puede ser cualquier cosa que pueda generar para consumir datos digitales como las computadoras. En otras palabras, es un conjunto que funciona como una fuente o como un destino para datos digitales binarios. No hay un mecanismo directo para que el DTE se comunique, por lo que la comunicación tiene lugar a través de algunos dispositivos intermediarios. Tomemos un ejemplo de la vida real que ilustrará el funcionamiento del DTE. Supongamos que su cerebro es un dispositivo DTE que puede generar y consumir ideas. Si su cerebro desea comunicarse con el cerebro de su amigo para interpretar la idea generada por su cerebro, no sería prácticamente posible. En consecuencia, su cerebro tomará la ayuda de sus cuerdas vocales para la interpretación de la idea. Así es como funciona un DTE. Los dispositivos del cliente que se conectan al equipo de la compañía telefónica o empresa de telecomunicaciones o el ISP o proveedor de servicio de Internet se conocen como CTE o equipo de telefonía del cliente. El punto de demarcación es el lugar de reunión del equipo del cliente, o sea, del DTE, y el equipo telefónico o DCE. En este caso puede ser el módem o es el módem. Vamos a hablar ahora del DCE o Data Communication Equipment o equipo de terminación de circuito de datos o equipo de comunicación de datos. Involucra unidades operativas que transfieren o reciben datos en forma de señal digital o analógica dentro de una red. En la capa física, el DCE obtiene los datos producidos por el DTE y los convierte en señales adecuadas. Luego, introduce la señal en el enlace de telecomunicaciones. En general, los DCE que usamos en esta capa involucran los módems, como ya hemos hablado, o modulador y demoduladores. En una red, un DTE produce datos digitales y los mueve a un DCE. Luego el DCE traduce los datos en una forma específica que puede ser aceptada por el medio de transmisión y envía la señal traducida a otro DCE en la red. El segundo DCE extrae la señal de la línea y la transforma en una forma tal que su DTE puede usar y entregar. Para lograr esta comunicación, tanto el DCE de envío como de recepción deben usar el mismo método de modulación, ejemplo FSX. De la misma manera que si desea comunicarse con alguien que entiende un idioma particular, debe hablar el idioma en particular. Ejemplo, si yo me quiero comunicar con alguien que habla inglés, yo tengo que hablar inglés. Perfecto, a eso se refiere esta parte. No hay obligación de sincronizar los DTE entre sí, pero cada uno debe coordinarse con su propio DCE y los DCE deben coordinarse para que la traducción de los datos
se produzca sin pérdida de integridad. ¿Qué diferencia clave hay entre el DTE y el DCE? DTE es un dispositivo que actúa como una fuente de información o un receptor de información para los datos digitales binarios. En contraste, el DCE es un dispositivo utilizado como interfaz entre un DTE. También transmite o recibe datos en forma de señal digital o analógica en una red. El DTE produce los datos y los atraviesa con los caracteres de control necesarios para un DCE. Por otro lado, DCE convierte las señales en un formato apropiado para el medio de transmisión y lo introduce en la línea de red. La coordinación es obligatoria en los DCE para comunicarse, mientras no es el caso que el DTE. Los DTE se conectan entre sí utilizando la red DCE. Normalmente los DCE siempre están en contacto. Si es a nivel de router, él está en contacto con el siguiente router para siempre verificar de manera inteligente de que ese equipo esté funcionando. De lo contrario, él ubicaría una mejor ruta a la hora de transmitir la señal. ¿Ok? La configuración de interfase serial implica tener en cuenta si un router va a actuar como DTE o como DCE. ¿Cómo saber si un router actúa como DCE o como DTE? En una conexión entre dos routers actuará como DTE el router con conector macho, mientras que la interfaz conectada con un conector hembra actuará como DTE. Ese es a nivel físico, ahorita lo vamos a ver. En una conexión de un router a una red de área extensa o WAN, el router actúa como un DTE. En el primer ejemplo es cuando nosotros hacemos los ejercicios en los laboratorios y no vamos a tener un internet para conectarnos remoto, y a nivel de cable nosotros podemos simular que un router es DTE y el otro DCE. Y en el caso de la WAN es cuando ya yo tengo un servicio de internet, disculpe, y entonces ese router que se va a conectar al módem del proveedor, él siempre va a ser DTE. Perfecto. Aquí tenemos un ejemplo de un equipo suministrado por un proveedor de servicios de internet. En este caso X21 bits. Fíjense que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver cuando nos dan un módem. Recuérdense que el servicio de internet hogar no es nunca el mismo servicio de internet que consumimos para una empresa. Son dos servicios completamente diferentes y con características particulares. Aquí, en uno de los ejemplos que les decía anteriormente, aquí yo tengo el equipo que me está suministrando a mí el proveedor de servicios de internet. O sea, esto me lo está dando el ISP, y aquí tengo el equipo de comunicación. Fíjense que es el módem con el transmutador. Perfecto, entonces él tiene el CSU-DSU, que el CSU conecta hacia el ISP. Y el DSU es otro conector, valga la redundancia, que va a conectar al DTE, o sea, se va a conectar al router de esa oficina que va a salir. Luego en el lado izquierdo tenemos el DTE, que en este caso es el equipo que desea comunicarse, sería el router. Entonces tenemos un router y tenemos que insertarle una tarjeta que sea compatible con el dispositivo que me está dando el proveedor de ISP. En este caso, para conectarlos, tengo un cable, porque fíjense que esta conexión que está acá es igual a esta es la hembra, este es el macho, y este conector que tenemos acá es el que vendría directamente a mi router. Este es un modelo de cable CAT V35MT. Y tenemos un CPE, que es un Customer Premises Equipo, que es el equipo. Tenemos un CSU, que es la unidad de servicio de canal, y un DTU, que es la unidad de servicio de data. Perfecto. Si nosotros, por ejemplo, estamos en un laboratorio de Cisco y queremos simular y no contamos con ese equipo de ISP, igual nosotros podemos hacer la práctica. ¿Cómo la hacemos? Igualmente, trabajamos con dos routers. Tenemos un router que va a simular ser un DTE, por ende, el conector que él va a utilizar para identificarlo o para saberlo es el hembra,
y el DTE va a utilizar el mismo cable, el cual nosotros vamos a identificarlo como macho. Entonces así, a nivel de laboratorio, nosotros lo podemos simular. Vuelvo y repito, el cable que vamos a contar con el hembra y vamos a conectar al router es el que sabemos va a ser DTE, y el que es macho y lo vamos a conectar al siguiente router va a ser el DTE. Entonces este cable conectaría acá.